Bien, pues bienvenidos y bienvenidos todos. Vamos a ir empezando en este segundo ciclo de conferencias Mujeres que Cuentan, que volveremos un poco más. Bueno, el año pasado ya lo iniciamos porque creemos que los estudios de género, incluir a las mujeres en el relato histórico, es importantísimo, nos da una visión mucho más amplia de lo que fueron los hechos históricos. Y por eso hemos continuado además este año con un formato un tanto especial, porque lo que queremos es que, evidentemente, que no solo se hable de mujeres y estudios de género en el mes de marzo, sino que sea algo que pueda extenderse en el tiempo, que es necesario también. Y va a abrir este ciclo de conferencias que tendremos hoy y mañana, pues lo va a abrir Auxiliadora Pérez Pide, que es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva, y desde 2021 es directora del Máster de Estudios de Género, Identidad y Ciudadanía de la misma universidad. Me hace mucha ilusión porque ha sido profesora mía, y no solo por la parte emocional, ¿no?, que es de la universidad, sino pues por eso también porque ha sido profesora mía. Les cuento un poquito. Su investigación se centra en el concepto de género, nación, familia y historia social en la Irlanda contemporánea y concretamente en el estudio de la maternidad en solitario, las producciones narrativas y culturales de la isla. Ha formado parte del equipo de investigadores de varios textos y más de la Universidad de Andalucía y de la Universidad de Huelva, y es autora del libro Solo Ella, Familia, Feminismo y Novelas en la Irlanda contemporánea, y coeditora de varias colecciones, entre ellas Espacios de Género, Single Motherhood in 20th Century Ireland, Experience in Gender International Approaches, entre otros capítulos. Ha publicado artículos, revistas de prestigio, capítulos de libros, y su línea de investigación más reciente, que además es una línea de investigación interesantísima, trata sobre la represión del cuerpo femenino en las lavanderías de la Magdalena en Irlanda. La novela negra escrita por John Banville, en el marco del máster de género, que es docente de la asignatura de identidades de género en las creadoras americanas, y los trabajos de fin de máster también que dirige pues están vinculados fundamentalmente con el estudio de la maternidad y de los derechos reproductivos de las mujeres en el contexto nacional e internacional. Así que así, cuando tú quieras, te paso. Pues muchísimas gracias, Águeda. Ilusión me hace a mí, porque que una alumna, antigua alumna, te llame para este tipo de eventos es realmente un honor, una alegría, una satisfacción y una manera de ver que algo habremos hecho bien cuando Águeda sigue demostrando su compromiso, su buen trabajo, su buen hacer, su seriedad, su formalidad, que es lo que la caracterizó cuando fue alumna mía del máster hace muy poco, realmente, el año pasado. A estas alturas estábamos en las clases, y en el momento en que ella me planteó la posibilidad de venir, intenté de todas las maneras buscar hueco en la agenda, y estaba muy convencida de que quería hacer todo lo posible por estar, porque quisiera agradeceros, pero también felicitaros por el trabajo que hacéis desde la Asociación Tarea y desde el propio Ayuntamiento de Villalba del Alcor. Me consta a través de Águeda, ya desde el año pasado ella contactó con nosotras para estas actividades. El año pasado también ella, como sabéis, ¿no?, hizo sus prácticas en el marco del máster en la propia asociación. Por de motu propio inició este convenio, para el que por supuesto quiero de nuevo poner al servicio el máster, para si en el futuro alguien de la asociación, alguien afín a la ciudad, al pueblo de Villalba quisiera hacer las prácticas también. Así que de verdad una alegría, y muchísimas gracias a las personas que os habéis acercado hasta aquí esta tarde de viernes, de soleada, ¿no? Tenemos por fin solito después del tiempo. Y bueno, ahora me planteo hablar de un tema dentro del marco del ciclo, ¿no?, de conferencias Mujeres, Espacios, Memoria y la Historia Memense, que merecía, creo, ¿no?, ella me comentó, ¿no?, merece también un lugar,
que es, por supuesto, la trayectoria del máster de género, y ya lo iréis viendo a lo largo de mi presentación de hoy. No vengo solo a hablar del máster de género, porque el máster de género no sería lo que es sin otros tantos colectivos, y yo soy simplemente una representante, actualmente lo dirijo, pero soy una más del equipo docente y de todas las personas que conformamos esta gran familia. Yo creo que podemos decir que somos una familia, y es lo que quería contaros hoy, ¿no? Un poco cuál ha sido nuestro recorrido. Ya os contaré algunos momentos fáciles, otros difíciles, otros más complicados, más agrios, pero que en general llenan nuestra vida, y en mi caso, en los últimos años, desde que soy directora, pues me llena muchísimo en lo personal y en lo profesional. Yo personalmente llevo 25 años en la Universidad de Huelva, desde que empecé mi carrera como becaria de investigación. He pasado por distintas figuras contractuales y toda mi vida profesional la he dedicado a los estudios de género. Todo documental, toda mi investigación, mi académica está centrada en los estudios de género desde la perspectiva de los estudios irlandeses también, en este caso, que es la especialidad que tengo dentro de los estudios norteamericanos. Y el género siempre ha vertebrado mi investigación y mi docencia, ¿no? Y por supuesto que es algo que defenderé también un poco al final mi vida, ¿no? Porque realmente si no mostramos ese compromiso en nuestro día a día, en nuestra batalla diaria, no somos feministas realmente, ¿no? Hay que ser consecuentes, coherentes y llevar lo que trabajamos en nuestras aulas, en nuestra investigación, también a nuestro día a día, ¿no? Con nuestras amistades, con nuestra familia, etc. Así que mi compromiso es global también en ese sentido. Y como decía Bea, llevo, pues este es mi cuarto curso de directora del máster. He heredado el cargo de mis queridísimas Mar Gallego, que creo que el año pasado estuvo ella aquí con nosotros, de mi querida Rosa García Gutiérrez, que también ha sido profesora de Águeda, y por supuesto de la que ha iniciado todo esto, que es nuestra queridísima y admiradísima Pilar Cuder Domínguez, que fue la que fundó el Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Huelva, y es nuestra fuente de inspiración, nuestro referente, nuestro pilar. Tiene muy bien puesto ese nombre, nuestro faro, nuestra guía, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Y gracias a ella, a su compromiso y a todo su trabajo, pues muchas de nosotras estamos hoy aquí. Bueno, no me enrollo más en los prolegómenos, y quisiera simplemente, he titulado la charla Los estudios de género en la educación superior, construyendo la justicia social desde la Universidad de Huelva, porque no quería que únicamente apareciese en el título el máster, porque como digo, voy a contar un poco qué hemos hecho globalmente de parte de las distintas entidades en las que estamos un poco involucradas en los estudios de género en la Universidad de Huelva. Antes iba a me matáis porque no sé qué. Vale. Sí. Bueno, pues ahora sí. Mi comienzo en esta tarde de hoy tiene que ver con una palabra clave que ha llegado a la vida académica en los últimos, diría
5 o 10 años, no más, y que empieza a obsesionarnos de alguna manera, ¿no? Es algo que nos viene impuesto desde el propio Ministerio de Universidades y es algo a lo que los distintos centros de educación superior estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo. Se trata de la transferencia, ¿no? La transferencia entendida como la manera que debemos de tener de acercar a la sociedad los frutos de nuestra investigación y de nuestro pensamiento teórico. Como digo, es algo que nos obsesiona, pero es algo que, en mi opinión, y hablo en nombre de mis compañeros, es algo totalmente necesario. Es algo que estamos haciendo hoy aquí, precisamente, que es acercar el trabajo de la universidad a las personas que no tienen ese entorno, ¿no?, académico profesional. Pero hay que mirar con cautela este término, porque cuando hablamos de transferencia no nos estamos refiriendo únicamente a, pues se diría, vulgarizar el conocimiento, ¿no? O de alguna manera llevar nuestras investigaciones a un público menos entendido. No se trata de eso, no se trata de darle otro nivel a nuestro conocimiento, sino que sea algo bidireccional, que sea algo que vaya en ambos sentidos, ¿no? Esa interacción de la universidad con la sociedad, llámese asociaciones, llámese empresas, llámese cualquier otro tipo de entidades, ¿no?, o de órganos, ¿no?, tiene que ser bidireccional en el sentido de que, bueno, es importante que comprendamos la relevancia del pensamiento, de la investigación y el conocimiento para el avance de nuestras sociedades y para la lucha por las libertades individuales. Y, por supuesto, también hay que tener en cuenta que la universidad tiene que perder el miedo ante los nuevos planteamientos que están surgiendo desde la sociedad y las nuevas realidades culturales que van surgiendo, ¿no? Porque llega un momento en que hay algunos compañeros, compañeras que podemos aislarnos en nuestra tradicional torre de marfil, ¿no?, que es el término que siempre se ha utilizado en esta línea, pero no es nuestro fin último dedicarnos únicamente a los conceptos teóricos, ¿no?, sino que verdaderamente hay que trasladar nuestros conocimientos a la sociedad a todos los niveles. Y por supuesto que es algo que yo llevo defendiendo desde hace bastante tiempo, viceversa también. Hay que invitar a las asociaciones, a los miembros de órganos, de entidades, de todo tipo de agrupaciones, colectivos, a que vengan a la universidad, que conozcan la universidad, que nos cuenten sus problemas del día a día, ¿no? Nosotras mismas estamos formando a alumnado que va a trabajar en ayuntamientos, en centros de la mujer, en distintos órganos. Tenemos que saber qué pasa y qué pasa con las personas usuarias, qué está sucediendo, porque no podemos estar ajenas. No puede haber un hueco, ¿no?, excesivamente grande entre los dos niveles, ¿no? Precisamente esta semana, el lunes, tuvimos un seminario en el marco de la cátedra y del máster dedicado al robo de bebés, ¿no?, al escándalo del robo de bebés, algo tan mediático, algo que ha suscitado tanto dolor en muchísimas personas, ¿no? Y necesitábamos traer los testimonios, las voces de esas personas hasta nuestras aulas, hasta nuestro salón de grado, ¿no? Es necesario escuchar qué pasa en esas asociaciones que luchan. Y es un solo ejemplo, ¿no?, de lo que venimos defendiendo. El feminismo y los estudios de género es sin duda uno de esos, nuevos, ya no tan nuevos, evidentemente, planteamientos y realidades culturales que, como sabéis, están pues a la orden del día, ¿no? Van cambiando la terminología, las identidades, las manifestaciones,
las problemáticas, las leyes, ¿no? Todo tipo de cuestiones. El feminismo es algo que está muy vivo y en permanente cambio, ¿no? Y es sin duda, como hace poco escuché en un encuentro en Madrid, ¿no? Al que asistimos, es una de las grandes revoluciones que han cambiado la historia de nuestro país y del mundo, ¿no? Y han contribuido sin duda a agitar las sociedades, que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? Transformar y agitar las sociedades, ¿no? En la Universidad de Huelva, el epicentro, por así decirlo, de los estudios de género y del feminismo es sin duda, está feo que yo lo diga, pero es la verdad, ¿no? Es el máster en estudios de género y identidad de ciudadanía. No es el único, ahora lo comentaré, pero sí que ha sido durante muchos años el motor a través del cual han girado los estudios de género, y podemos decir también que ha sido el equipo al que pertenezco, ¿no? Un ejemplo del poder dinamizador del diálogo que existe entre las universidades y el entorno, precisamente en esas dos direcciones, ¿no? Eso es algo que no es de hace 10 años, sino que viene de hace más, casi 30 años, ¿no? Esa transferencia que ahora nos obsesiona, a nosotras desde el máster de género nos obsesionaba desde hace muchísimos años, precisamente por la esencia, por la naturaleza del movimiento feminista en sí, ¿no? Es indiscutible que hoy en día el género, ¿no? Es una categoría de análisis, una categoría epistemológica que llega a distintos niveles de la sociedad, ¿no? y que vertebra nuestro día a día. Y aunque os digo que hemos tenido muchísimo compromiso desde el primer momento, sí que os puedo decir que no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino sencillo en muchos sentidos, ¿no? Gran parte de mis compañeras fueron mis profesoras, no todas, pero una buena parte fueron mis profesoras. Y ya cuando yo estudiaba la carrera, ya todo lo que olía a feminismo y a estudios de género se trataba con sospecha, sobre todo con sospecha por no ser nada científico. Los estudios de género no se consideran hoy en día todavía, estamos dando pasos gigantes últimamente, pero todavía no se considera un campo disciplinar, una disciplina, como puede ser la filología o como puede ser el derecho, la historia, etc. Los estudios de género, por esa transversalidad que lo caracteriza, sí que se están prosiguiendo gracias a distintas plataformas universitarias y científicas, ¿no? A nivel estatal, sí que se está consiguiendo ese avance, ¿no? Hacia esa consideración de estudio disciplinar, ¿no? Como disciplina, como campo de estudio. Pero cuando yo acabé mi carrera, cuando yo empecé a estudiar, mi doctorado, etcétera, eso, a mí todo el mundo me decía, ¿tú dónde vas? Tú dedícate a Shakespeare, dedícate a otra cosa, dedícate a cuestiones contemporáneas, pero no te dedicas a los estudios de género, ¿dónde vas? ¿Qué se te ha perdido a ti ahí, no? Eso lo viví yo en mi propia vida, ¿no? En mi propia vida académica. Y mis compañeras, pues, muchísimo más, ¿no? He sido testigo de cómo muchas de ellas han sido menospreciadas, han sido cuestionadas, y han puesto muchísimas barreras, muchos obstáculos administrativos, legislativos, de todo tipo. Ha sido un camino muy duro llegar hasta donde hemos llegado, y sobre todo confirmar y bueno, dar a entender al resto de la comunidad universitaria a nivel local, pero también nacional, lógicamente, que los estudios de género son algo serio, son algo científico, que es algo que además en las humanidades tenemos ese hándicap, ¿no? que no nos consideran ni siquiera científicos. Sin embargo, hay algo que nos caracteriza, que es una determinación, una fuerza, no diría ambición, sino fuerza,
un deseo por transformar el mundo muy grande, y eso fue lo que movió a mi profesora, ahora compañeras, en el año 1996, a Pilar Crudel Domínguez, a fundar el que se denominó Seminario de Estudios de la Mujer de la propia Universidad de Huelva. Era un seminario, entenderlo como un grupo de personas, un grupo de investigación, no es un centro, nunca lo fue, nunca nos dejaron que fuera un centro de investigación. Es simplemente un grupo de personas que nos dedicamos a distintas investigaciones relacionadas con los estudios de género. Estaba compuesto por profesores de distintas facultades, de distintas ramas del conocimiento, y lo que querían era pues, unir fuerzas para incorporar esa formación autodidacta, ¿no?, que habían tenido, porque efectivamente hasta la fecha no existían los estudios de género, como no había licenciatura en estudios de género, muchísimo menos, ¿no? Todas las formaciones que habían recibido mis compañeras eran en cursos, en el extranjero, aquí y allí y tal, pero no había una enseñanza reglada en estudios de género, ¿no? Por lo tanto, era necesaria la unión para incorporar todos esos aprendizajes que habían tenido ellas en sus cursos, pues incorporarlos a la investigación. Y la idea era, en vez de hacer pequeños compartimentos, en vez de atomizar, pues hacer algo más transversal, más interdisciplinar, donde todas aprendiésemos de todas, ¿no? Por eso pues, se incorporaron compañeras desde Derecho, Trabajo Social, Economía, también hay compañeras del área de la salud, las artes y las humanidades, por supuesto, psicología, educación, etc. Éramos todas compañeras, ¿no?, con esa sensibilidad, con esa formación, ¿no? Desde ese compromiso se empezaron a ir dando pasitos, ¿no?, cursos de extensión universitaria, en los que yo misma participé como estudiante, simposios, se hicieron colecciones de libros, proyectos de investigación a nivel andaluz, que también costó, ¿no?, y también proyectos a nivel nacional e internacional, ¿no? Toda esa unión hizo la fuerza, ¿no?, y gracias a esto se hicieron muchas publicaciones, y hasta el punto que con los años se ha permitido que la propia Universidad de Huelva, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, tenga una colección específica de estudios de género que hemos llamado Zenobia Camprubí, ¿no? Es algo que también me llena mucho de orgullo, y que estamos deseosas de recibir también manuales, de recibir propuestas de publicación, porque es una colección a la que la propia Universidad de Huelva, la vicerrectora y el propio Servicio de Publicaciones le tiene bastante cariño. Desde el propio seminario, el foco inicial era sobre todo la formación, la propia. Había que seguir formándonos nosotras. Yo os digo que yo era becaria los primeros años, y sobre todo el foco en la formación hacia el alumnado. Así que surgió la posibilidad de iniciar un doctorado en estudios de género, que entonces se denominó Género, Identidad y Ciudadanía. Y diréis, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Empezamos la casa por el tejado? ¿No? ¿Vamos a empezar el doctorado y todavía no tenemos licenciatura? Pues sí, de nuevo mis compañeras se pusieron el mundo por montera, ¿no? Y lo que decidieron es, bueno, apostar por el doctorado, porque es verdad que el doctorado te permite una especialización mayor que lo que te puede permitir una licenciatura o un grado, ¿no? Entonces, por eso se diseñó este programa, evidentemente transversal, al que podrían matricularse estudiantes de distintas facultades, ¿no?, con una cierta formación previa, ¿no?, en estudios de género, no reglada, evidentemente, pero sí con distintos cursos o con algún tipo de experiencia profesional en estudios de género, ¿no? Fue un doctorado interuniversitario, coordinado por Huelva y Cádiz,
y se inició en 2004, en el binomio 2004-2006, y en esa época obtuvo ya la mención de calidad del Ministerio de Educación, que para que os hagáis una idea, esto es como el Goya de este tipo de titulación, ¿no? Esto fue un shock para muchas personas de la universidad para aquel entonces, porque no había muchos programas de doctorado con mención de calidad, ¿no? Y esto supuso, pues, de nuevo ese menosprecio, ¿no? Esa continuidad del menosprecio por parte de algunas personas de la propia institución, pero por supuesto el reconocimiento también, ¿no? del trabajo bien hecho, ¿no? Y fundamental fue ahí, en ese primer paso, en su segundo paso, por así decirlo, el apoyo de las instituciones autonómicas y provinciales, que desde el primer momento mostraron su apoyo, ¿no? Estamos hablando del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Diputación de Huelva, del Ayuntamiento de Huelva. Han sido tres grandes instituciones que han colaborado, que han apoyado enormemente al máster, sin cuya ayuda en muchas de las actividades no se podrían haber desarrollado, ¿no? Pero, insisto, la propia universidad seguía viendo los estudios de género con bastante suspicacia hace 20 años, ¿no? Quizás por ese éxito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y de nuevo por ese constante compromiso por seguir avanzando, el equipo docente del seminario, del propio programa de doctorado, plantea un plan de estudios a nivel de máster, ¿no? O sea, que seguimos como de posgrado, ¿no? de doctorado, pasamos a máster, de nuevo otra manera de especialización. Se denominó máster en género, identidad y ciudadanía, y tuvo que pasar un durísimo proceso de lo que conocemos como verificación. El máster tuvo que, bueno, pues plantear su plan de estudio, justificarlo todo con el currículum de las compañeras, la viabilidad de este título en el entorno de la Universidad de Huelva, la competencia que podía tener con otras universidades, con la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide, etc., ¿no? Entonces hubo, como siempre, ¿no? Pues que argumentarlo muchísimo, y se consiguió en 2006, y hay que decir que solo en España ese año se aceptaron 7 posgrados en esta línea, en la línea de estudios de género, y uno de ellos fue entre la Universidad de Huelva y la Universidad de Cádiz, ¿no? Porque volvió a ser un programa, sigue siendo un programa interuniversitario. De nuevo fue complicado, fue difícil, y empezaron a rodar las primeras promociones, de nuevo con muchísima ilusión, muchísimo cariño. Se empezaron a formar a este colectivo de personas con esa sensibilidad que querían más, demandaban más, ¿no? Y ya por entonces se daba el caso, que sigue sucediendo ahora, como ahora comentaré, se daba el caso de personas que ya estaban trabajando en centros de la mujer, ya estaban trabajando en asociaciones como trabajadoras sociales, psicólogas, haciendo intervenciones, planes de igualdad, etc. Y no tenían formación específica superior en género. Lo que tenían era un cursito de 40 horas, otro cursito de 30 horas, que está fenomenal, por supuesto, ¿no? Todo suma, pero no tenían esa formación reglada, ¿no? Como pasa en otras muchas profesiones. En la propia Facultad de Humanidades nos pasa que hay muchas personas, no sé si os ocurre aquí, ¿no? Pero hay muchas personas que trabajan como gestores culturales en los ayuntamientos, llevando la cultura, y no tienen una formación reglada en gestión cultural, ¿no? Entonces, eso en los primeros años era muy evidente, ya cada vez menos, pero sí que es verdad que muchas personas
de las que se siguen matriculando en el máster trabajan en esta línea, pero no tienen esta formación, ¿no? Por lo tanto, era importantísimo hacer un plan de estudio que abarcase lo más posible y que fuera lo más realista posible, ¿no? Entonces ahí llevaron innumerables reuniones, ¿no? Como podéis imaginar, pero el resultado fue muy fructífero. Desde entonces el máster ha pasado, como marca la legislación universitaria, por distintos procesos de renovación de la acreditación, ¿no? Hubo un pequeño periodo de modificación, pero algo muy leve, ¿no? Y en 2015 pasó a cambiar el nombre a Estudios de Género y Identidades en Plural y Ciudadanía, ¿no? Que es el plan de estudio actualmente que tenemos, que es el que le puso a verano. Siempre fue interuniversitario y siempre hemos tenido convenio con la Universidad de Cádiz para gestionar el máster, aunque administrativamente se lleva desde la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, ¿no? Todos los procedimientos de calidad, todos los procedimientos de administración, etcétera, se llevan desde la propia Universidad de Huelva. Os cuento brevemente las características. Bueno, pues por supuesto, como os podéis imaginar, desde el propio máster entendemos que los estudios de género son fundamentales para la construcción del espacio educativo y entendemos que el género es una de las claves básicas para comprender e interpretar el mundo que nos rodea. Y nuestra intención es, por supuesto, ofrecer herramientas teórico-prácticas para que nuestro alumnado estudie, transforme, ¿no?, los discursos que definen a los individuos, a los sujetos sexuales y nuestra participación en la sociedad, ¿no? Que no se quede en la teoría, sino que vayamos también a la práctica, ¿no? Hay muchos elementos de identidad, de subjetividad, ¿no?, que también se trabajan. Por supuesto, también prestamos enorme atención a la consolidación de una perspectiva de género, esas famosas gafas violetas, ¿no?, que habréis escuchado en muchas ocasiones y que es importante que todas y todos nos pongamos, ¿no? Y sobre todo, pues, potenciar el desarrollo de políticas de igualdad entre hombres y mujeres y políticas que no se queden en la teoría, sino políticas que lleguen a la sociedad, que calen en el día a día y que transformen el mundo, ¿no? Nuestro objetivo lo he dividido en dos. Por un lado, hablo de los generales. Lo que queremos es aproximar al alumnado a los estudios de género. Hay algunas personas que vienen con un cierto bagaje, pero hay otras personas que no, y nos lo confiesan, ¿no? De hecho, hay algunas personas que sí tienen bagaje y nos cuentan: yo parecía que sabía todo, pero en realidad llego aquí y me doy cuenta que no sé nada. No sé si te pasó la impresión a las clases, Águeda, ¿no? Pero es algo muy común, ¿no? Todo esto desde un enfoque multidisciplinar, que verdaderamente es el que caracteriza a todo el equipo docente, ¿no?, que os decía, y analizando el impacto que las construcciones de género tienen en nuestra sociedad y evitando el androcentrismo, ¿no?, que es nuestro caballo de batalla, nuestro gran problema, algo que tenemos que vencer y que cuestionar, que es el patriarcado, ¿no?, y el androcentrismo. Queremos también formar a investigadores e investigadoras para que puedan desarrollar proyectos sobre temas relacionados con la igualdad, la equidad y la ciudadanía, y también formarles profesionalmente para que puedan diseñar luego esas estrategias, esos planes de intervención para eliminar esas desigualdades a través de proyectos, a través de planes, ¿no?, de intervención social. Y específicamente, pues, queremos ampliar sus conocimientos en los estudios de género sobre la historia y el pensamiento feminista, ¿no? Y también, pues, importantísimo, darle las herramientas para que puedan aplicar metodologías típicas en los estudios de género, tanto investigadoras como de intervención, ¿no? Y también, por supuesto, que es algo que hacemos mucho hincapié, decirles que tienen que mirar el mundo con una visión crítica, ¿no? Y incorporar esa perspectiva de género en toda su investigación y su intervención, ¿no?
Os pongo aquí brevemente el plan de estudio. Son 60 créditos con 2 asignaturas obligatorias que tienen que cursar, bien sea en la sede de la Universidad de Huelva o en la Universidad de Cádiz. Las 2 sedes ofrecen las mismas optativas y luego las mismas obligatorias, perdón, y luego tienen un bloque de optatividad y tienen que coger 30 créditos de entre 4 tipos de asignaturas, algunas dentro de la rama de políticas de igualdad, otras de teorías y prácticas de género, políticas de igualdad, pero más bien dedicadas pues al derecho penal, a las relaciones laborales, y una nueva vertiente de teorías y prácticas de género más encaminada también a la salud y a las migraciones, ¿no? Lo que queremos es que haya un abanico de optatividad lo más general posible para que lleguemos de alguna manera a todos los intereses del propio alumnado, ¿no? Hay personas más del área de la educación que se decantan más por cuestiones más de corte psicológico, de corte de intervención, etc. Y hay otras compañeras, Águeda, por ejemplo, ¿no? Que son más de las humanidades y se decantan pues, por asignaturas como por ejemplo género, marginación y sensibilidades en América en la modernidad o identidades de género, ¿no? En las palabras americanas. Así que es un abanico, creemos, bastante amplio. El plan de estudio se complementa con un bloque de prácticas de 6 créditos y evidentemente un trabajo fin de máster que tienen que realizar y para el que pueden elegir 2 modalidades, la modalidad de investigación o la de intervención. Solo la de investigación da acceso a quienes luego quieran realizar un doctorado, ¿no? Hay compañeras que se decantan por la intervención porque prefieren hacer ese tipo de planes, pero luego saben que no podrán matricularse en un programa de doctorado. No lo decimos nosotras, sino lo dice la normativa universitaria al efecto, ¿no? Y ese practicum también es absolutamente necesario. Tenemos clarísimo cuando se diseñó el plan de estudio que el practicum era fundamental. Son 85 horas de prácticas presenciales en distintas organizaciones y esto, pues como podéis imaginar, ha favorecido esa bidireccionalidad de la que hablaba al principio, ¿no? Y nos ha permitido establecer vínculos muy estrechos con distintas asociaciones, ONG, empresas, entidades, ¿no? Y también con servicios propios de la Universidad de Huelva, donde nuestro alumnado hace las prácticas, ¿no? He puesto ahí COIDESO, que es un centro de investigación en pensamiento contemporáneo e innovación para el desarrollo social. Conocéis probablemente la Fundación CEPAIN, Cruz Roja no necesita presentación, CODENAF, una asociación muy querida también con la que trabajamos con mujeres del norte de África, ¿no? que vienen aquí buscando ayuda, y otras asociaciones como FECONS o la Asociación para la Inserción Laboral de la Mujer, Caminar, ¿no? Son todas de corte local, en Huelva y provincia, y aquí solo hay algunas de ellas, ¿no? Otra cuestión es que, bueno, la propia universidad tiene desde hace unos años una denominada Unidad para la Igualdad. En sus inicios, la Unidad para la Igualdad sí que estuvo presidida por 2 compañeras que pertenecían al seminario y al propio máster, pero la política universitaria es así y ya llevamos un tiempo en que las personas que dirigen este servicio de la Universidad de Huelva no forman parte del propio máster. En breve tenemos elecciones al equipo rectoral, no sé qué sucederá, pero bueno, es algo que creemos debe ser importante, que las personas que dirijan esta unidad tengan formación en estudios de género y tengan vínculo con todos los grupos, ¿no? que trabajamos los estudios de género, ¿no? Otro lugar donde también se han hecho las prácticas es en el aula de la experiencia de la Universidad de Huelva. Se han creado talleres muy bonitos para estudiantes mayores de 55 años que no tenían ni idea de los estudios de género y se han hecho, bueno, pues talleres y actividades relacionadas con ellos, ¿no? Y el doctorado también, evidentemente, era esa rama que os comentaba, que era
el futuro del alumnado, de nuestro alumnado más brillante, y que desea seguir especializándose en la investigación, ¿no? en los estudios de género. En este caso, el programa de doctorado también cambió de nombre hace unos años, ahora se llama Estudios Interdisciplinares de Género y está dirigido por mi compañera Rosa García Gutiérrez. Y es un título interuniversitario con distintas universidades españolas y junto con el CSIC, en el cual en ese grupo pues, participa también la Universidad de Huelva, ¿no? Este programa pues, evidentemente da la oportunidad a todo el alumnado interesado, ¿no? de conseguir formación avanzada, ¿no? y de desarrollar ese compromiso que la universidad debe tener con la sociedad, porque creemos que bueno, hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho en esta línea, en los estudios de género, pero también hay que saber hacer, hay que saber, hay que tener esa formación, hay que tener esa base, ¿no? Y bueno, es importante desarrollarla, ¿no? Es por eso que tenemos también este doctorado. Quisiera también comentar distintas dinámicas con las que bueno, hemos venido trabajando en la propia, en el seno de la propia universidad, ¿no? Con la intención de contribuir a que la Universidad de Huelva sea un espacio totalmente igualitario. Parte de nuestro equipo docente participó en el denominado Plan de Igualdad, que ha tenido su primera y su segunda edición, en la primera en 2011 y la segunda entre el 20 y el 24. En este sentido también trabajaron bastante duro y también contracorriente y también con menosprecio y también con dificultad gran parte de mis compañeras, ¿no? Por esa necesidad de que la Universidad de Huelva como ente, como órgano responsable de formación educativa, ¿no? tenía que tener un plan de igualdad, ¿no? Era importante que se defendiese. Y por supuesto también nos enorgullece muchísimo la cantidad de trabajos fin de máster que desde el propio título se han defendido, con investigaciones o intervenciones dedicadas a temáticas de la propia Universidad de Huelva o dedicadas a colectivos de la propia Universidad de Huelva, ¿no? Nuestro alumnado ha recogido datos con encuestas o ha realizado archivos sobre bueno, distintos patrones de comportamientos adolescénticos, ¿no? Distintas formas de violencia o de sexismo que puedan producirse en nuestra sociedad, también en la Universidad de Huelva, evidentemente. Han analizado y han cuantificado las creencias, los prejuicios, los comportamientos, las estructuras, las situaciones machistas y patriarcales en el alumnado, pero también en el profesorado, ¿no? Eso es algo que es una lacra de la cual nadie está exento, desgraciadamente, ¿no? Y todos estos estudios han puesto en valor la necesidad de seguir investigando y difundiendo toda esta problemática, ¿no? Y también han diseñado intervenciones y campañas de sensibilización, por ejemplo, sobre la violencia de género, no necesariamente sobre este tema, ¿no? Únicamente. Hace poco recibí una encuesta también de una alumna hablando del acoso, ¿no? De las situaciones de acoso en la propia universidad, acoso sexual, acoso laboral, distintos tipos de acoso, ¿no? Que saldrá en junio de este año. Y este, por ejemplo, fue el caso de La Manada, sonadísimo, ¿no? En los medios de comunicación, y que una de nuestras estudiantes decidió investigar, ¿no? Cómo se había recepcionado en la propia Universidad de Huelva, obtuvo un premio y ese premio la llevó incluso a publicar este estudio en formato libro, ¿no? Y de nuevo pues tenía que comentarlo, el trabajo de María Hidalgo Montenegro, que fue también un orgullo para nosotras. Gran parte del equipo también estamos involucrados en distintos proyectos de investigación como tal, ¿no? Por ejemplo, el más reciente es el proyecto
aproximación integral a la cultura de la violación, causas y medidas de prevención, sensibilización y formación. Ha sido un proyecto que digamos que ha tenido una segunda fase, ¿no? Hemos estado trabajando 4 años sobre este tema. Desde distintas áreas, ahí tenéis al equipo, ¿no? Desde distintas áreas hemos visto cuáles son los elementos que se interseccionan en el fenómeno actual conocido como cultura de la violación, ¿no? Y hemos identificado esos indicios en el alumnado de la Universidad de Huelva. Se ha hecho un trabajo de campo extensísimo con una gran cantidad de encuestas. Y se han defendido distintos TFM donde se han valorado los datos, ¿no? Se han reflexionado teóricamente sobre la cultura de la violación y cómo ha dejado eso una huella en la prensa, en la publicidad, en las artes, en las redes sociales, a nivel sexual, ¿no? de violencia, ¿no? Todo son temas que nos han preocupado y que de nuevo, gracias a la financiación del propio programa de investigación de la Universidad de Huelva, hemos podido sacar en formato libro y cuyos resultados están disponibles en el repositorio de la Universidad de Huelva también, si os interesa, ¿no? están en abierto. Pero también hay algo que quisiera hacer hincapié, que es que el feminismo en los estudios de género requiere una formación constante. Van generándose cada vez más nuevas terminologías, nuevas problemáticas, nuevas realidades, nuevas legislaciones, como sabéis, ¿no? Estáis al tanto de todo lo que eso supone. Y claro, llevar eso a la práctica, al aula, ¿no? El debate al aula requiere de que nosotras mismas tengamos una actualización, ¿no? Debemos actualizarnos constantemente. Por eso nos hemos involucrado gran parte del profesorado en proyectos de innovación docente que también en el cual también han intervenido compañeras de la Universidad de Cádiz y algún miembro del alumnado, ¿no? Os he detallado ahí. Bueno, el primero tuvo que ver con una revisión de la plataforma del propio título, ¿no? Nuevas tecnologías y recursos para la docencia en el máster. El segundo también tenía que ver un poco con cuestiones más de corte metodológico, de recursos, etc., ¿no? Actualización de recursos docentes y coordinación interdisciplinar en el máster. Y los dos últimos, de los cuales me he encargado yo ya como directora, tiene que ver con la innovación estratégica, ¿no? Con la necesidad de llevar a cabo acciones de mejora, ¿no? En el marco del propio máster para dar cabida a esas nuevas necesidades que van surgiendo, a esas problemáticas recientes, esas actualizaciones que van surgiendo y todo, pues evidentemente en el marco que nos dicta la ACUA, ¿no? Que es la Agencia de Calidad de las Universidades Andaluzas, ¿no? Y eso pues de nuevo ha supuesto un trabajo enorme de coordinación y de trabajo, ¿no? Y llegamos entonces a lo que consideraréis evidentemente una tarea pendiente, porque os he hablado de doctorado, os he hablado de posgrado, estamos hablando de máster y me diréis, bueno, ¿y qué pasa? ¿No tenéis ningún grado en estudios de género? ¿No tenéis una licenciatura en estudios de género? ¿Qué pasa ahí, no? Pues sería nuestro deseo, es algo en lo que venimos trabajando desde hace un tiempo con el equipo rectoral, con la vicerrectora de posgrado, con la rectora, hemos presentado nuestra intención, nuestro deseo de tener un grado en estudios de género, algo que no existe en muchas universidades en España y que nos posicionaría también de manera estratégica con respecto a otras universidades del entorno, ¿no? Es algo que le hemos vendido muy bien, espero, al equipo rectoral y que de nuevo está ahora en proceso de, evidentemente de aceptación por la Junta de Andalucía, ¿no? Por cuestiones económicas, cuestiones políticas también, hay que convencer de esa necesidad y a ver qué pasa con el cambio del equipo rectoral, a ver qué ocurre, pero ahí seguimos trabajando con esa idea, ¿no? Queríamos que tuviera todas las carreras, cuando pasamos de licenciaturas a grados, todas las carreras tuvieran una asignatura
de género, algo transversal. No fue así. El profesorado mostró muchísima inquietud cuando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género dictaba, ¿no?, la necesidad de que las universidades incluyesen en todos los ámbitos académicos formación en igualdad de forma transversal por ley. Ojo. Sin embargo, eso se utilizó de una manera muy, bueno, vamos a decir, sutil, no sutil, sino más bien se utilizó con fines políticos, por así decirlo también, ¿no? Y esa coletilla de forma transversal, ¿no?, sirvió un poco como excusa para no tener un grado específico en estudios de género, porque la idea era que desde todos los grados, llámese química, llámese enfermería o llámese educación, desde todos los grados se iba a trabajar esa transversalidad de género, ¿no? Esa fue la trampa, ¿no? Todo esto supuso mucho dolor de cabeza, muchos problemas, mucho trabajo, muchas, momentos agrios muy difíciles para mis compañeras. Lo que la ley marcaba era interpretado de una manera muy oportunista y no pudo desarrollarse, ¿no? Solo algunas carreras tienen asignaturas de género, no todas, ¿no? Y de nuevo, cuando en 2007 la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres insiste en la necesidad de incluir en los planes de estudios en que proceda contenido en la materia de igualdad, fueron muy pocas las facultades que se sienten interpeladas por ese en que proceda, y de nuevo se utilizó como herramienta para escurrir el bulto, ¿no? Es que en este ámbito no procede, en el otro no procede, en el otro no procede, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que no existe ningún órgano que regule o que vele el cumplimiento de estas leyes, ¿no? Es algo que nos indigna a todas las compañeras y es algo contra lo que hemos venido luchando, trabajando, etcétera, y es algo que esperamos que con un nuevo grado en los próximos años, si la Junta de Andalucía nos da ese visto bueno, pues podamos suplir, ¿no? Podamos suplir esa carencia. También proyectos de investigación del propio máster, evidentemente, han sido necesarios, ¿no? Pues evidentemente nutridos por los avances científicos que cada una de nosotras hemos venido llevando a cabo, ¿no? Y esto ha dado lugar, pues, a una gran cantidad de conferencias, de jornadas, de cursos, de simposios, etcétera. ¿Cuál es su objetivo? Pues evidentemente complementar la formación del alumnado, adentrarle un pasito más en la investigación y, por supuesto, también hacerle accesible la voz de las investigadoras e investigadores, profesionales y activistas de todo el mundo, ¿no? Que conozcan realmente qué se está haciendo en otros campos que puedan no ser afines al suyo propio, ¿no? Y esto ha dado lugar a una de las grandes satisfacciones del propio máster, que ha sido la generación de redes de investigación, como por ejemplo la red ILA, que es una red iberoamericana de ciencias sociales con enfoque de género, que tiene su sede en la Universidad Simón Bolívar de Colombia, ¿no? Y esto ha favorecido, pues, las visitas de los compañeros a la Universidad de Huelva, viceversa, etcétera, ¿no? Es algo que bueno, nos llena de orgullo y ha sido muy fructífero. Y también, si quisiera citar todos los proyectos de investigación en los que hemos estado involucrados, pues me llevaría aquí toda la tarde, ¿no? Simplemente os he recogido ahí una serie de títulos, ¿no? Cada una de nosotras, como digo, tiene un bagaje y una especialización distinta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he pertenecido a los tres primeros, ¿no? Yo trabajo bastante, lo he dicho, en la represión corporal, en la represión de los cuerpos, ¿no? Cuerpos en tránsito de conflicto a la recuperación. La segunda parte, movilidades e interdependencia, ¿no? También estuve en el proyecto de sexualidades y nuevas identidades de género, ¿no? Y luego hay muchos otros proyectos de corte más bien de derecho, ¿no? También con cuestiones de psicología, cuestiones de
violencia de género, etcétera, ¿no? Desde la educación, ¿no? También el último que tenéis ahí, ¿no? Sobre las mujeres migrantes, que es otro colectivo al que dedicamos gran parte de nuestro plan de estudio, ¿no? El cultivo de fresa en Huelva, varias compañeras trabajan sobre los problemas de las mujeres en los asentamientos de los distintos lugares donde se recolecta la fresa, etcétera, ¿no? O sea que de nuevo una gran cantidad de trabajo. Y la satisfacción más reciente, o bueno, casi, porque ha habido otra justo la semana pasada, pero la satisfacción más reciente que hemos tenido ha sido la Cátedra de Estudios de Género Clara Campoamor. Se fundó en el año 2022, de nuevo gracias al apoyo, al trabajo colaborativo, a la insistencia, ¿no? De compañeras que, bueno, hablamos con la Diputación de Huelva y con la rectora de la universidad para comentarle la necesidad de que la propia institución tuviera una cátedra que permitiese de alguna manera financiar las distintas actividades que nosotras hacemos, actividades afines pero distintas a la enseñanza arreglada, ¿no? Actualmente la dirige mi compañera Mar Gallego y bueno, contó desde el primer momento con la Diputación de Huelva, firmamos un convenio con la propia Diputación, que es quien financia esta cátedra, ¿no? Y fue sin duda una consolidación de esta trayectoria de colaboración entre el máster y la Diputación, ¿no? Y ahí simplemente os he traído algunos de los seminarios que hemos tenido recientemente, uno sobre la violencia de género, sobre los cuidados, ¿no? Que también es una temática que nos preocupa, sobre los distintos problemas producidos por la violencia estética, los cuerpos diversos, ¿no? Que eso fue en noviembre del año pasado, ¿no? Y no paramos de hacer actividades. Esta misma semana, como os decía, hemos tenido el seminario de represión en los centros del Patronato de Protección de la Mujer en la época franquista y en la democracia, y también hemos hablado de los bebés robados, como os comentaba, todo tipo de temáticas que sean complementarias a la formación. Y también pues colaboraciones con las distintas entidades con las que tenemos convenios, ¿no? Era importante, os decía al principio, traer esas voces a la propia universidad, de asociaciones, instituciones, activistas, ¿no? que nos cuentan sus experiencias, sus estrategias en la lucha por la igualdad. Y solo he seleccionado unas cuantas, también tenemos evidentemente muchas más, ¿no? El Instituto de la Mujer, los distintos centros de la mujer, la Diputación y el Ayuntamiento, otros ayuntamientos de la provincia. Os he resaltado el de Villalba de las Corts, con quien tenemos convenio también desde hace tiempo, ¿no? Con Mancomunidades, con Cruz Roja, con CECIA, con Este País, Fundación de Secretariado Gitano, etc., ¿no? Con todas ellas, con mujeres de zona de conflicto, por ejemplo, ¿no? Con todas ellas pues, hemos hecho muchísimas actividades, mesas redondas, todo tipo de encuentros formativos y no solo formativos, también hemos hecho pancartas, hemos ido a manifestaciones, nos hemos pringado las manos con tinta lila, ¿no? haciendo pósters y carteles, ¿no? por la lucha por la igualdad, ¿no? Esta aportación ha sido fundamental, yo diría que invaluable, ¿no? Conocer en contexto, en la práctica, ¿no? Estas formas de discriminación o violencia de género que siguen ocurriendo en la vida diaria, pues es importante, ¿no? Para el alumnado, para que, bueno, contrasten ese bagaje teórico, más de corte teórico, ¿no? Y realmente vean, como os decía, pues qué se está haciendo a nivel de planes de igualdad, de políticas, de estrategias, de diagnóstico, qué está pasando en las asociaciones. Y ya voy terminando. Colaboraciones también hemos tenido y quería trasladaros, conocéis probablemente el WordFest que está sucediéndose precisamente este fin de semana. Nuestra querida Heli Fernández Montaño es una de las creadoras del propio WordFest y hemos colaborado con ella en muchas ocasiones, ¿no? La idea es pues
hacer una gestión más igualitaria de la industria cinematográfica, incorporando y visibilizando el papel de las mujeres. Se hizo un taller sobre las sin sombrero, las mujeres de la generación del 27, totalmente silenciadas, invisibilizadas por la presencia de varones, de poetas varones, y se produjo también en el propio seno del máster y de la propia Universidad de Huelva el estreno nacional de la película, ¿no?, de la sin sombrero. También hemos colaborado con Latente, que es una agencia, una agencia de gestión cultural, nuestra querida Davinia Román, y con ella organizamos la exposición Creamos, luego existimos, Mujeres Creadoras, en el 2018. Fue la primera exposición de arte feminista que tuvo lugar en el Museo de Huelva, en un espacio específico, ¿no?, un espacio, digamos, relevante, ¿no? Y esto dio lugar a que tuviéramos la inauguración del máster ese año en el propio Museo de Huelva, ¿no? Tuvo lugar esa jornada Arte, Mujeres, Creación, Gestión e Investigación, ¿no?, que fue realmente maravillosa. Estuvo expuesta durante un tiempo y dio lugar también a varios TFM. Y acabo también con premios y distinciones que hemos recibido, que también nos llenan bastante de orgullo, desde el Meridiano, el Rocimo, el Clara Campoamor, que ya obtuvo el máster en 2013 y que justo la semana pasada obtuvo el seminario de estudios de género de la Universidad de Huelva. Estas son mis compañeras la semana pasada recogiendo el premio. También el premio Mujeres Imparables que recibimos en Cartaya, o el premio Con Corazón que recibimos en Huelva por la agrupación de Juventudes Socialistas, ¿no? Los premios son muy bienvenidos, muy agradecidas, pero nuestro mayor premio es el cariño del alumnado, sin duda, el cariño y el compromiso. Y esto es un ejemplo patente. Tener aquí a una antigua alumna que se está desarrollando profesionalmente, que organiza este tipo de actividades, que hace ella misma transferencia en su lugar de residencia y que lleva el compromiso con la igualdad por bandera, es algo de verdad que creo que merece la pena las horas y horas de estudio, horas y horas de corregir, horas y horas de reuniones. Esto es lo que verdaderamente nos apasiona y lo que tiene sentido, lo que da sentido a nuestro trabajo. Y os he recogido aquí algunos ejemplos de distintas promociones con las que seguimos en contacto, no todas evidentemente, ¿no?, pero hay un buen grupo de estudiantes, antiguas alumnas, egresadas, que algunas de ellas mismas han creado sus consultorías de género. Muchas de ellas han terminado trabajando en esas prácticas, en esas actividades, en esas asociaciones, donde han hecho las prácticas. Han establecido redes de colaboración entre sí, ¿no?, y han recibido premios ellas mismas, siguen publicando ellas mismas. Algunas optan por el doctorado, otras no. Pero lo importante es que nos recuerdan con cariño, nos recuerdan con sensibilidad, y muchas de ellas nos dicen que el máster fue un antes y un después en sus vidas, ¿no?, que tenían esa sensibilidad de género, pero sí que lo han acrecentado. Y eso también yo realmente es con lo que me quedo. Y por último, balances y retos. Como voy de tiempo, ¿a qué edad? Bueno, me he sentido un poquito al final, ¿no? Tras 20 años del seminario organizamos las jornadas Generaciones por la Igualdad, porque pensamos es importante hacer autocrítica, pensar y repensar qué estamos haciendo bien, qué no, es importante hacer eso, ¿no? Y en esta jornada fue esencial la presencia del alumnado, un alumnado con mucha determinación, muy vocacional, que ha enriquecido siempre sus vivencias, con sus vivencias en el propio máster, que tiene identidades contrahegemónicas. Hay todo tipo de identidades que en muchos casos han sufrido bullying, han sufrido problemas de todo tipo,
y que intentamos evidentemente llevar a las aulas y que en todo momento han sido inconformistas, que es lo que nos gusta que sean, ¿no? También tuvimos en 2021 las jornadas de innovación docente para la justicia social, celebrando esos 15 años del máster en Andalucía. Nos reunimos gran parte de esas universidades, de esas 7 universidades con las que se inauguró el máster, y gran parte de las de Andalucía también asistieron, ¿no? Y evidentemente pues nos sirvió para nutrirnos, ¿no? Para compartir las barreras, los obstáculos, pero también los logros, ¿no? Y los objetivos conseguidos. Y creo que, bueno, hay muchísimo por hacer, nos queda mucho camino por recorrer, pero precisamente, bueno, porque no vivimos en una sociedad igualitaria y justa, desgraciadamente. Y queda mucho por hacer también porque a esa memoria que he venido haciendo, a esa celebración que he venido haciendo, hay que también añadirle la autocrítica, ¿no? Tenemos que estar siempre alertas, siempre en constante renovación, porque nunca es suficiente, siempre hay que hacer más y mejor, ¿no? Y siempre hay algo que construir, ¿no? Eso es algo que entendemos y que consideramos todas, ¿no? Para ello, lo más importante, una cualidad a la que apelamos desde el profesorado de máster es la unión y la colaboración. Es importante, ¿no? A pesar de nuestras diferencias, hay que trabajar conjuntamente a todo el nivel. Con esto acabo, muchísimas gracias. Aquí os dejo el máster en la página web del máster, nuestras redes también, por si queréis seguirnos, si queréis matricularos. Aprovecho esta ocasión para lanzar, para hacer marketing, ¿vale? Así que nuestras puertas están abiertas para cuando queráis, si queréis cursar el máster, y para cualquier cuestión no dudéis en contactar conmigo. Muchas gracias por vuestra atención, de verdad.